Buenos días, compañeros. Les agradezco su asistencia a este evento y pues iniciaremos con la segunda participación que me corresponde a mí. Mi experiencia la titulé Diseñando la alfabetización a través de herramientas digitales básicas en primer grado. Va a transcurrir la exposición en torno a estos puntos, que es más o menos la estructura que nos proporcionó la coordinación. Bueno, yo estuve a cargo del primer grado Grupo A, el ciclo escolar 2020-2021. Soy Guadalupe Calvillo Ruiz, como lo dijeron las compañeras, y me encuentro laborando en la Escuela Primaria Libertadores de América. Este ciclo escolar me volvieron a asignar primer grado, pero la mayoría de la experiencia que voy a compartir es de acuerdo al ciclo anterior. Bueno, la Escuela Primaria Libertadores de América está ubicada en el fraccionamiento Riberas del Atoyac, que conocen más como Indeco. Somos una escuela de organización completa, están funcionando con 14 grupos, contamos con toda la infraestructura, ¿no?, necesaria para que funcionen estos grupos, y las familias que asisten de los niños que asisten a esta escuela, pues son del mismo fraccionamiento y de varios fraccionamientos aledaños, ¿no? Es una zona completamente urbanizada. Y cuando me asignaron el primer grado para ese ciclo escolar, pues realmente fue para mí un reto muy grande, ¿no? El hecho de tener primer grado por cuarta vez de los 22 años de servicio que tengo, la mayoría había tenido grados superiores hasta que llegué a Indeco ya como nueva, es cuando me asignaron una vez primer grado, y esta ocasión sería la segunda vez ahí en Indeco con el primer grado. La verdad, el enfrentarse a trabajar de una manera diferente a como lo hemos llevado haciendo durante todos estos años, pues sí representó para mí un reto muy difícil, ¿no? El hecho de desconocer las plataformas virtuales. Yo no había trabajado de manera virtual en otras ocasiones y sí fue para mí algo complicado en un inicio, ¿no? Y se me cerró el mundo y yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo primero que se hizo a nivel escuela es una encuesta a los padres de familia para que pudiéramos conocer con qué dispositivos contaban, con qué servicios de internet, ¿no? Si tenían Wi-Fi, si se conectaban con datos móviles limitados, ilimitados, si los papás conocían algunas plataformas, si alguna vez habían interactuado por Classroom, por WhatsApp, si tenían correo electrónico, si habían conocido tal vez por Meet o hacían uso del Facebook, ¿no? Afortunadamente, de los 31 padres, solamente 4 dijeron que no tenían conexión a Wi-Fi. Eso me pareció una oportunidad, ¿no?, de trabajo para que pudiéramos tener un acercamiento de manera virtual. Después de hacer varias pruebas en las cuales mis hijos me hicieron el favor de apoyarme, pues tomé la decisión de trabajar mediante Zoom, ¿no? Hubo pruebas que hice con Meet, con Blue Jeans y otras, pero los puntos a favor que yo encontré en Zoom fue que los asistentes a la reunión están presentes en la pantalla a la vez que estamos compartiendo. No sé si en Meet ya se puede hacer eso, pero cuando yo hice las pruebas aún no. O sea, si compartes la pantalla dejas de ver a tu grupo y eso me parecía un poquito incómodo porque no podía tener la interacción correcta con ellos. Entonces, fue uno de los puntos por los cuales decidí por Zoom. Otro, pues el manejo de la pizarra. Es muy sencillo manejar la pizarra, ¿no? Agregar texto, líneas, algunos stickers, en fin, ¿no? Y también la calidad del audio, aunque estén los micrófonos encendidos de todos los asistentes, la calidad se mantiene casi intacta. Entonces, fue otro punto que a mí me pareció muy importante. Bueno, hice varias pruebas para poder manejar, ¿no?, más o menos la plataforma. También hicimos un diagnóstico con la metodología de Pronales. Ahí ese lo hice por videollamada en WhatsApp y arrojó los siguientes resultados. Había
en el grupo 21 niños presilábicos, 1 silábico, 4 silábico alfabéticos y 5 alfabéticos directos. Bueno, me parecía, cuando estuve haciendo las pruebas de audio y de video a través de la plataforma, que era muy complicado, iba a ser muy complicado mantener a los 31 alumnos en la sesión y mantener su atención y poder comunicarnos. Por lo tanto, decidí dividir el grupo en equipos. 2 equipos funcionaban en la mañana y 1 funcionaba en la tarde. En un inicio compré la licencia de Zoom, pero sí era un gasto considerable, ¿no? Son como $20 mensuales, entonces llegó un momento en el que dije, bueno, ¿qué beneficios me aporta? Solamente el tiempo ilimitado. Entonces diseñamos un horario en el que pudiéramos tener 2 sesiones de 40 minutos al día con un equipo, 10 minutos de receso. Cuando cortaba la sesión, descansábamos 10 minutos y nos reincorporábamos, ¿no? Esto tomando en cuenta que los periodos de atención de los pequeños, pues, son muy cortos. Entonces, si también hacemos uso de mucho tiempo seguido, no tiene mucho caso porque no prestan atención. Entonces, de esta manera trabajábamos 2 días a la semana con cada equipo y los días viernes estaban destinados a la revisión de las evidencias. Bueno, para comunicarnos con los padres, lo que trabajé fueron una lista de difusión de WhatsApp para los avisos y que no hubiera interacción, solamente se enteraran. Otra, un chat para cada equipo, ¿no? Tenía 3 chats en los cuales enviaba la información, la tarea semanal, y también mediante el WhatsApp yo recibía la tarea de los pequeños, ¿no? Bueno, trataba de que los trabajos que enviaba pues fueran también limitados, ¿no? En este caso fue donde ocupé los libros de texto. Seleccionamos al inicio de cada trimestre qué actividades eran un tanto sencillas para que los padres no tuvieran complicación y brindarle el apoyo a los niños, ¿no? También para mantener la comunicación con los padres realizamos reuniones virtuales de manera mensual, donde les daba a conocer, pues, los avances del proceso de cada niño y recomendaciones de carácter general. Bueno, una vez que ya decidimos, se presentó la propuesta a los padres del trabajo en sesiones virtuales, elaboramos un pequeño reglamento para que pudieran mantenerse un orden, ¿no? Y lo que siempre pedimos también en las sesiones presenciales, el hecho de ingresar puntualmente a las sesiones, el tiempo era reducido, entonces si no se conectaban a tiempo, 5 minutos ya nos desbalanceaban el trabajo, ¿no? Y realmente los padres fueron muy responsables en esta parte y los niños a las 8 de la mañana ya estaban bañados, ya tenían algo en el estómago y estaban listos para trabajar. También que tuvieran los materiales y el espacio de trabajo listos. Les pedí que les acondicionaran un rinconcito ahí en la casa, pero que fuera exclusivo para sus actividades de clases. Mantener la cámara y el micrófono encendidos para que tuviéramos interacción y no fuera nada más como que una exposición de la maestra y el niño no se enteró de qué se trató, ¿no? Obviamente estar atentos y algo también muy importante y que sí les costó un poquito de trabajo a algunos padres, el hecho de dejarlos en la clase, ¿no? Yo les decía, cuando llegan a la escuela, dejan a los niños en la puerta ahí de esa escuelota y regresan por ellos horas después, entonces pueden fácilmente dejármelos 1 hora y media y no va a pasar nada, ¿no? Déjenmelos y yo sabré qué voy a hacer con ellos en ese tiempo, solamente manténganse cerca por cuestiones a lo mejor de fallas en la red o problemas con el dispositivo que pudieran tener. Muy bien, en cuanto a la planeación didáctica, la dirección de la escuela nos sugirió que no fuera algo muy elaborado, sino que realmente lo cumpliéramos. Entonces, elaboramos un formatito como ¿no? Solamente contenía las actividades, los contenidos y los recursos y los 3 equipos que estaban funcionando. Cada equipo, a veces eran 3 grupos diferentes, entonces había algunos con los que avanzábamos más, otros menos, y la planeación tenía ligeras variaciones. También mencionábamos las actividades que tenían que realizar en casa.
Bueno, en cuanto a la ejecución de las actividades, la metodología que decidí emplear fue una propuesta ecléctica entre pronales y el método de lectura directa del profesor Ricardo Vargas Cepeda. Consideraba que si manejaba pronales al 100%, a lo mejor por el poco tiempo que trabajábamos a la semana, iba a haber problema para que consiguiéramos la alfabetización en el ciclo escolar. Entonces, tomé esta alternativa de la propuesta del maestro Cepeda. Ahorita les voy a decir más o menos cómo lo manejé. Bueno, en cuanto a pronales, mi actividad básica estaba relacionada con cuentos. Abordábamos un cuento de manera semanal y aquí tengo algunos ejemplos de actividades que realicé con ellos. Por ejemplo, con el libro de Choco encuentra a una mamá, lo que abordé fue el areo, ¿no? Bueno, yo decía, ¿cómo voy a trabajar el areo si no tengo mi pizarrón, si no puedo tapar las palabras con algún cartoncito o algo como generalmente lo manejamos, ¿no? Entonces, lo que hice fue crear presentaciones de PowerPoint y manejé el uso de imágenes, como por ejemplo aquí, ¿no? Choco tiene alas y colocar la imagen. Todo esto solamente lo hacía cortando y pegando capturas de pantalla, ¿no? Porque realmente no tenía una habilidad para hacer algo más complejo. Y cambiando el color de las palabras para poder realizar el areo correctamente. Entonces, por ejemplo, leíamos, Choco tiene alas. ¿Dónde creen que diga alas? ¿Qué crees que diga en la palabra blanca? ¿No? Igual, Choco tiene pico, ¿no? Ir cuestionando a los alumnos para que hicieran sus inferencias y pudieran encontrar la relación entre algunos fonemas que trabajábamos y ese trabajo que hacían, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de areo que trabajé con el libro de Choco encuentra una mamá. Otros libritos que también estuve trabajando son estos, que abordan cuestiones de educación socioemocional, que habla de cosas que me gustan de mí. Lo abordé para trabajar otra actividad. Déjenme ver cuál es, porque... Y aquí tenían que seleccionar palabras, ¿no? Entonces copiaban la oración inicial en su pizarrón o en su libreta. Me gusta hacer, y ya tenían que elegir ellos alguna opción, ¿no? Si les gustaba ser platicador, serio, inquieto, tranquilo. Trataba yo de que fueran palabras, por lo menos una de los fonemas que ya habíamos trabajado para que pudieran identificarla, ¿no? Y supieran, bueno, si inquieto empieza con I, porque ya había ese fonema, y yo soy tranquilo, pues la que resta es tranquilo, ¿no? Que ellos trataran de entrar en un conflicto y que pudieran resolver, tuvieran a la mano los elementos para poder resolver este pequeño conflicto en el que se les colocaba, ¿no? Con este libro de La ovejita que vino a cenar, obviamente realizábamos los 3 momentos de lectura, ¿no? Antes de leer, durante la lectura y después de la lectura ya venían estas actividades. En de La ovejita que vino a cenar, lo que trabajamos fue ordenar las palabras de una oración. Igual cortando y pegando las imágenes del cuento, pues seleccionaba algunas oraciones para que los niños tuvieran que ordenarlas. En las primeras oportunidades, pues les brindaba el apoyo, lo hacían, revisábamos que estuviera correctamente, ¿no? Y continuábamos con otro, ¿no? ¿Qué podemos formar con estas palabras? Y ya ellos daban sus propuestas y ordenaban y copiaban en su libreta o en su pizarrón. Ya las siguientes, pues las hacían solitos y ya presentaban en la pantalla. Como eran grupos de 8 o 10 niños, pues la verdad sí había oportunidad de que los pudiera revisar, ¿no? Les pudiera revisar lo que estaban haciendo, ¿no? La ovejita tiene hipo, etcétera. Otro ejemplo es este librito que es un poema de una mamá que le dice a su niño, te amo como una rana que salta, te amo como una piedra que rueda. Y es así, frases muy bonitas que, que una mamá le puede decir a su niño, ¿no? Entonces, con este cuento lo que trabajé, bueno, es un poema, no es un cuento, lo que trabajé fue palabras que terminan igual, ¿no?
Entonces, igual corté y pegué imágenes de los animalitos, sobre todo que aparecían en el poema, y vamos a ver qué palabra termina igual que perro. Aquí también seguía manejando un color diferente para las palabras y manejando imágenes para que fuera más fácil para ellos identificarlas, ¿no? ¿Qué palabra termina igual que perro? ¿Cerro o camino? ¿No? ¿De qué color está la palabra cerro? ¿De qué color está la palabra camino? ¿De qué color está la palabra perro? Y así con los diferentes animalitos que participan en el texto. Aquí tengo otro ejemplo con este texto que se llama La Casa. Lo que trabajé fue palabras reiteradas, oraciones con palabras reiteradas, ¿no? Leímos el texto que habla acerca de los diferentes materiales que se utilizan en diversos lugares del mundo para construir las casas. Y revisábamos oraciones con palabras reiteradas, ¿no? La casa es de ladrillo, la casa es de madera, la casa es de hielo, es de piedras, es de pieles, es de ramas. Aquí en este texto de la gallinita que quería ver el mar, lo que trabajamos fue completar palabras, ¿no? Ya cuando llevábamos cierto avance en el trabajo, ya habíamos abordado varios fonemas, pues ya podían ellos completar algunas palabras que aparecían en el texto de la gallinita que quería ver el mar, ¿no? Entonces, igual, imágenes, diferentes colores en la pantalla para que ellos pudieran identificar y completar y escribir en su libreta o en su pizarrón palabras que terminan, perdón, cómo completar las palabras, ¿no? El sonido que completa las palabras. Como les mencionaba, estuve trabajando también este material de educación emocional. Aquí el conejito habla de qué puedo hacer cuando estoy enfadado. Entonces, él dice que cuando está enfadado, quiere golpear, quiere gritar, quiere correr y posteriormente él dice qué podemos hacer cuando estamos enfadados y no lastimar a los demás. Aquí también se trató de seleccionar una palabra, ¿no? Observar el dibujo del conejito. ¿Qué está haciendo el conejito? ¿Cómo está el conejito? ¿Está contento o está enojado? Bueno, escribe en tu pizarrón la palabra que corresponde a lo que está sintiendo el conejito. ¿Qué quiere hacer el conejito cuando se enoja? ¿Saltar o correr? ¿No? ¿Qué quiere hacer? ¿Patear o comer? Aquí remarcando el sonido inicial para que pudieran ellos tener una pista, ¿no? De cuál palabra elegir. ¿Qué debemos hacer cuando estamos enfadados? ¿Respirar o caminar? Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, de estos fueron varios trabajos que tuve que realizar, aproximadamente uno por semana, y en una de las sesiones trabajábamos esto. Bueno, los materiales que trabajamos, pues fue con un pizarrón de papel cascarón forrado con contact y su plumón, ¿no? Su alfabeto móvil que lo ocupamos poco porque como las sesiones eran cortas y yo me di cuenta que requerían más tiempo para poder utilizarlo, entonces fueron espaciados los momentos en los que ocupamos el alfabeto. Nos funcionó más el pizarrón. Y para el trabajo de motricidad, ¿no? De grafomotricidad, les pedí a los papás que imprimieran este material, lo forraran con contact y aquí practicaran los trazos. Bueno, aparte del trabajo con los cuentos, estuvimos trabajando con un material de apoyo que me imagino que varios de ustedes conocen, que se llama el trompito de las letras. Solo que en este material viene el orden de lo particular a lo general. Entonces yo lo trabajé al contrario, ¿no? Cada fonema, trabajábamos un fonema por semana, cada fonema tiene una lecturita con el nombre de algún niño.
Entonces lo que hacíamos era leer primero el texto, luego analizar la oración y trae actividades para escribir palabras que empiezan como, trae el dibujito para que ellos se puedan orientar y saber de qué palabra se trata, ¿no? Manzana, mesa, micrófono, moño, muñeca. Y hasta el final ya trabajábamos la sílaba, ¿no? Los sonidos, yo no les manejaba la palabra sílaba, los sonidos iniciales de las palabras. Bueno, en cuanto al método de lectura directa del profesor Cepeda, él tiene su trabajo dividido en 3 niveles y en el primer nivel se abordan los fonemas que se pueden prolongar. Entonces, yo solamente retomé prolongar el sonido de las sílabas para evitar precisamente el silabeo. Entonces, no leen ma, sino leen ma, ¿no? Y una de las actividades que realicé también fueron diapositivas con, primero observando el dibujo de las palabras del fonema que estábamos abordando en la semana. ¿Qué vemos aquí? Muñeca. Y primero todos los dibujos del fonema. Luego que seleccionaran ellos, ¿no? ¿Qué crees que diga aquí? ¿Momia o muñeca? Tuvieran oportunidad de no hacerlo solamente de forma repetitiva, sino que tuvieran la oportunidad de reflexionar y encontrar el significado de la palabra, ¿no? Y ya finalmente llegábamos a la sílaba. Sí llegamos a la sílaba porque pensé que a lo mejor no íbamos a lograrlo si nos quedábamos en la palabra. Entonces, ¿qué dice aquí? Mi, mu, ¿no? Prolongando el sonido de la vocal para que cuando a los que les cuesta trabajo llegan a decodificar, no seccionen la palabra, sino que puedan leer la palabra completa. Entonces, siempre primero la imagen hasta llegar a la sílaba, ¿no? Que pudieran elegir y ya más adelante pues les cambiaba las actividades para que no fuera repetitivo. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Dónde crees que diga tucán? ¿La palabra amarilla o la palabra azul? ¿Dónde dirá tambor? ¿Dónde dirá teléfono? Y así sucesivamente, ¿no? Fue uno de los materiales que elaboré. Otra de las estrategias del método del maestro Cepeda que utilicé fue el de las 90 palabras. Él argumentan, desconozco si tiene un argumento científico para eso, que para poder comprender, pues necesitamos más o menos pronunciar 90 palabras por minuto. Entonces, realicé también mi fichero digital con PowerPoint de 90 palabras para que los niños primero tuvieran oportunidad de articular las palabras y ya después de leerlas, ¿no? No me detenía para ver si podían decodificar la palabra, ¿no? Solamente que pronunciaran la palabra que pudieran, ¿no? Y trataba de que fueran palabras que ya habíamos abordado con los fonemas que trabajamos en el trompito, para que tuvieran un referente, ¿no? Ya por lo menos supieran que puede decir zorro o zapato, ¿no? Alguna palabra que empiece con ese fonema. Y así hacíamos el repaso durante las sesiones. Tenía que durar 1 minuto el repaso, entonces no quitaba mucho tiempo. Otra actividad que él sugiere es la lectura de oraciones desde el inicio del trabajo. También desconozco si tiene algún argumento sólido para esto, pero yo lo que vi con la aplicación de esta metodología es que sí funcionaba, ¿no? Y él dice que para que haya comprensión, la mínima unidad que tenemos que leer es una oración, porque es una idea completa. Entonces, igual trabajando algunos cuentecitos, abordábamos actividades de ese tipo, como en el caso del grúfalo, ¿no? Primero les enseñaba las imágenes de algunos personajes o dibujos que aparecían en el cuento para que pudieran ellos leer más adelante con estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, el pájaro come saltamontes.
Y al observar la imagen, pues para ellos era fácil inferir qué era lo que decía, aunque no supieran leer todavía, lo que pretendía era que primero pudieran leer una idea completa, aunque sabían que ahí decía come y las imágenes de los animalitos. Bueno, aquí también está otro ejemplo de una presentación de PowerPoint donde se leen las oraciones, ¿no? Esto fue con respecto a la lectura directa. Bueno, otros recursos que ya sabemos que son del interés de los niños y que, pues, estando lejos, también podemos utilizar, son los juegos. Aquí la mayoría yo no los hice. Afortunadamente los compañeros en los grupos de WhatsApp o de Facebook comparten mucho material. Entonces ya una vez que yo había aprendido a presentar un documento de PowerPoint en la pantalla, dije, bueno, también lo puedo hacer con estos que comparten. Y, por ejemplo, trabajamos con la ruleta para trabajar palabras que inician como. Ahí ya nada más yo lo que cambiaba era el fonema que estábamos trabajando, ¿no? Ya modificaba en la presentación de acuerdo a lo que quería que los niños trabajaban. Vamos a escribir palabras que empiezan como, ¿no? Ya pulsaba la ruleta y ellos leían la sílaba inicial y escribían 2 o 3 palabritas que conocieran con ese fonema, ¿no? Y así cambiábamos con diferentes. Otro juego que utilizamos también fue la lotería. Les pedí a los papás que imprimieran o que dibujaran en su cuaderno una tabla con diferentes sonidos para que los niños fueran colocando su frijolito en el sonido inicial de las palabras de las imágenes que yo les iba presentando. Esa ya es como el segundo nivel que fuimos trabajando. Solamente yo presentaba en la pantalla las imágenes e iba gritando, ¿no? Las figuras para que pudieran ellos encontrar el sonido inicial de estas palabras. También un material que compartieron y que me gustó mucho fue de las adivinanzas, donde se les leía la adivinanza y íbamos descubriendo poco a poco la palabra que correspondía, ¿no? Aquí eran animalitos los que teníamos que descubrir. Íbamos poco a poco descubriendo. Aquí no sé por qué se abre de un jalón, pero cuando lo presentamos ahí en Zoom, va descubriendo uno por uno. También otro tipo de juegos, como seguir las pistas. Que compartieron para el Día del Niño está muy bonito porque hay piñata, hay memorama, esto de adivinar las pistas, y para ellos, pues obviamente, ¿no? Como niños, es algo que a nosotros, los adultos, nos gusta mucho, pues jugar, y eran momentos divertidos que pasábamos interactuando, ¿no? Por ejemplo, de quiénes eran, mediante pistas íbamos descubriendo al personaje, ¿no? Personajes que ellos conocían. Como les digo, este es material que compartieron, no es de mi autoría, pero pues es muy útil, ¿no? Hay muchos recursos que comparten y a los cuales podemos sacarles beneficio. Bueno, algo que también trabajamos fue el uso de la biblioteca. El ciclo pasado, la biblioteca se las iba compartiendo a los padres mediante enlaces de Drive, y ahí ellos seleccionaban el cuento que querían leerle a los niños, ¿no? Lo que sí me comentaron es que para algunos era un poquito complicado hacerlo porque si tenían datos móviles y el hecho de descargar el PDF o el PowerPoint les implicaba un gasto un poquito alto. Entonces, esa era una limitación. Por eso, este ciclo escolar que ya tuve primer grado otra vez, lo que hice fue crear una biblioteca en Facebook, y como la mayoría de las redes sociales son gratuitas para
para los que compran con plan, ¿no? Su recarga, pues sí les permite visualizarlo, y comparto también en varios formatos, pero lo que veo que más les gusta o es más sencillo para ellos es las que están compartidas como imágenes, ¿no? Y ya pueden ir leyendo el cuento con ellos. En este ciclo ya les pusimos, como estamos trabajando ahora sí de manera coordinada los 3 grupos, les pusimos que les lean 3 cuentos a los niños. Y aquí ya lo pueden ver como imagen y es más económico, por así decirlo, ¿no? Más práctico para ellos. Creo que todos los papás tienen Facebook, y los que no, pues los tuvieron que crear para poder agregarlos al grupo privado y que puedan ellos tener este material disponible, ¿no? Porque sabemos que muchas veces en casa algunos no cuentan con los recursos para poder adquirir material, ¿no? Entonces, hay mucho disponible en la red y podemos hacer uso de ellos para que apoyen nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo, pues fomentar el hecho de que sea algo agradable para los niños la lectura. Igual en la biblioteca voy compartiendo así carteles que hablan de la importancia de la lectura, de fomentar la lectura en la infancia, de que la familia es la principal promotora de la lectura y cositas así como para animar a los papás a que sigan haciendo el trabajo y no lo hagan como un mero requisito, ¿no? Sino que realmente se comprometan en la formación de los pequeños en este aspecto de formar lectores, ¿no? Bueno, en cuanto a la recepción de evidencias, el ciclo pasado estuve utilizando el WhatsApp. Sí, fue un poquito pesado para el teléfono, ¿no? Porque tenemos obviamente dispositivos que no son de alta gama o que no tienen una memoria extraordinaria para poder guardar las evidencias mediante fotografías, o había que descargarlas en la computadora después, se me hacía un poquito pesado, entonces ya hice una modificación para el grupo de primero que estoy atendiendo ahorita y creé unas carpetas de Drive. Entonces, ya como varios papás no lo sabían utilizar, hice un pequeño tutorial de todos los que vi en YouTube y que no le entendía ninguno. Dije, no, mejor hago el mío. Se los mandé, duraba 2 minutos para que supieran cómo directamente de teléfono subir a la carpeta las evidencias, ¿no? Y ya aquí les dije que podíamos dejar todo el trimestre las fotos para poder tener la evidencia un poquito más duradera, ¿no? Y yo ya me quedo con la evidencia, a ellos los agregué como autores para que puedan agregar contenido y ya pueda tener la evidencia un poquito más de tiempo, porque en el teléfono lo que yo hacía era, pues, eliminar. Y por eso, ahorita para las evidencias que necesitaba para la exposición, me faltaban bastantes, tenía muy poquitas, porque lo que hice fue eliminar, para ir dejando y liberando un poquito de espacio en los dispositivos. Bueno, en cuanto a la evaluación, pues se fue realizando la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Para la formativa, lo que se me hizo más fácil, pues es utilizar listas de cotejo, y ahí iba, ¿no?, palomeando en mi libreta que los niños entregaran sus trabajos, ¿no?, al finalizar la sesión y los días viernes que enviaban sus tareas. También, en ocasiones, no siempre, calificaba las actividades en el periodo de receso, o sea, terminábamos 8:40, me enviaban los trabajos los 10 niños y calificaba y les regresaba por WhatsApp ya calificada la actividad, ¿no? Algún sticker ahí para motivarlos. Eso obviamente les gusta mucho a los niños, pero a veces el tiempo no me rendía para que fuera la retroalimentación de manera inmediata. Pero cuando se pudo, pues lo hicimos de esa manera. Pues también realizamos las evaluaciones que marca Pronales con el dictado de un campo semántico, palabras de un campo semántico, para verificar qué tanto avanzaban, ¿no?, en el transcurso del proceso de lectura. Para ello, hacíamos sesiones individuales, ¿no?, de manera individual, con su pizarroncito y solamente la maestra, unos 25 o 30 minutos,
revisábamos, realizábamos la actividad de lectura y de escritura, y posteriormente, al finalizar el trimestre, les enviaba recomendaciones a los papás por WhatsApp. O sea, yo escribía mi documento, pero lo copiaba y lo pegaba, lo mandaba por WhatsApp para que el papá supiera en qué podía apoyar al niño, ¿no? Cada niño tenía sus observaciones, algunos más, algunos menos. También anexaba algunos documentos que les podían servir para poder avanzar, porque varios papás, pues obviamente sí apoyan mucho y les interesa y piden más material para apoyar a los pequeños, ¿no? Bueno, en cuanto a los resultados, pues afortunadamente la mayoría de los niños que eran presilábicos lograron volverse por lo menos silábico-alfabéticos. Hubo algunos que no se conectaron, obviamente, y pues ahí no pudimos valorar. Eran 3 que tenían una conexión muy intermitente, ¿no? Que de vez en cuando se aparecían, ni mandaban evidencias, ni se conectaban a las clases. No creo que fuera por falta de recursos, sino más que nada por falta de voluntad de los papás de brindar el apoyo, ¿no? Pero por ejemplo, aquí el resultado de esta chiquita que se llama Naomi, en la evaluación diagnóstica no quiso escribir nada, me dijo, es que yo no sé, y se puso a llorar. Pero ya aquí vemos en la segunda evaluación cómo ya podía escribir algunas palabras, y al final les pedí que hicieran un pequeño textito de lo que habían aprendido en primer grado, pues fueron los que pude recuperar, ¿no? Y ya hacía un texto un poquito más elaborado usando, pues, ¿no?, los aprendizajes que ella obtuvo. En cuanto a las evidencias, pues tengo pocas, como les mencionaba, porque fue lo que logré rescatar del teléfono que no fue borrado. Y pues vemos aquí, ¿no?, cuando están en el nivel 2, creo, de escritura, ¿no?, que escriben muchas oraciones de lo mismo, ¿no? Y aquí ya un textito un poquito más elaborado, de este niño que se llama Mateo, es de Jesús, y pues aquí vienen algunas fotografías de sus exposiciones, porque también les tocaba a ellos participar y exponer de algo que les gustaba mucho, de los convivios que tuvimos. Este es el convivio de Navidad, como que en las fechas también que acostumbramos festejar de manera presencial, lo hacíamos virtualmente para que no sintieran esa parte, ¿no?, de que estamos desconectados. Bueno, en cuanto a mis reflexiones finales, ¿no? Los logros, ¿no? Bueno, el primer logro que siento, pues, es el beneficio que obtuvieron los pequeños, pero también de manera personal y profesional, pues, para mí fue algo muy satisfactorio, ¿no? El hecho de empezar de cero en el manejo de las plataformas, de las herramientas digitales, y que lo haya podido lograr, de verdad es una satisfacción muy grande, ¿no? El que haya tenido ahorita que aprender de mis hijos, por ejemplo, que ya son jóvenes, y ahora ellos tuvieron la paciencia para estarme explicando, para estarse conectando conmigo en las pruebitas, etcétera, ¿no? La cuestión también de una reflexión que me queda es el hecho de decidirse, ¿no?, hacer los cambios, y que pues las dificultades que se nos presentan son una oportunidad de aprendizaje, que a veces a los chiquitos les exigimos bastante, ¿no? Pues tiene que aprender y tiene que aprender y tiene que ver cómo, de dónde saca recursos, tanto cognitivos como de apoyo para poder hacerlo, y a veces a nosotros eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos resistimos a veces al cambio, nos resistimos a crear nuevas redes neuronales, ¿no? Y queremos quedarnos como siempre hemos estado. Lo digo por mí, ¿no? Lo digo por mí, no estoy haciendo alusión a nadie. También el hecho de que podemos sacarle jugo a las herramientas básicas, o sea, todo lo que ustedes vieron que hice en un principio fue con PowerPoint. No utilicé otro programa ni otra herramienta más que PowerPoint, y solamente cortando y pegando y escribiendo. Así fue como estuve trabajando. Obviamente también un logro después de ya trabajar con lo básico es que dices, no, pues a lo mejor hay algo más, ¿no? Y ya con el apoyo de unas amigas y compañeras de la escuela, de la maestra Betty también, pues tomamos
2 cursos, uno de herramientas digitales, otro de Zoom, y pues ya aprendimos a utilizar otro tipo de herramientas como Geniali, que es esta con la que hice esta presentación, que ya te permite tener interacción entre las páginas o con enlaces externos, y hay mucha riqueza, ¿no? Ya después vi que no era necesario hacer la ruleta en PowerPoint, sino que, por ejemplo, si te metes a Flippity, la puedes crear ahí en el momento y te va saliendo, la borras y queda como si nada, ¿no? Y en 5 minutos puedes armar tu ruleta, ¿no? También en el curso que tomamos con la maestra Betty nos enseñaron a usar Live Worksheets, que podemos mandar tarea de manera virtual, se califica automáticamente y le llega al niño ya la tarea calificada sin necesidad de que el maestro intervenga, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas de las cuales podemos echar mano, pero la cuestión es decidirnos a intentar algo nuevo, a no tener miedo a equivocarnos porque nos tenemos que equivocar, ¿no? Eso es algo que es inherente a nuestra naturaleza humana y que debe suceder. Entonces, yo creo que así como nosotros entendemos a los niños cuando se equivocan, también ellos nos entienden cuando se nos traba de repente algo en la clase o que se fue un ratito la señal, o muchas cosas que van sucediendo, inconvenientes que van surgiendo, ¿no? Y que nosotros podemos superar siempre y cuando lo decidamos, ¿no? Bueno, también hubo obviamente dificultades, la cuestión de los errores de conexión, de los papás que no quisieron participar y también no decidieron, ¿no? A romper un esquema y que a veces pensamos que solamente quieren la escuela como para deshacerse un ratito del niño y como no me lo están atendiendo de manera presencial, pues que no se presente ya veremos qué pasa después. Eso fue algo también que me decepcionó un poquito, ¿no? Bueno, los aprendizajes que obtuve, pues ya les compartí cuáles fueron. Y pues muchas gracias, ¿no? Gracias por su atención.